Bueno, hola, yo soy Colton Y yo soy Taylor. y nosotros estamos haciendo esa presentación por nuestra clase de español de 3075. Y en esto vamos a explicar acerca de una cierta parte del capítulo 7 del libro de la introducción de la lingüística hispánica. En el capítulo 7 habla de diferentes dialectos del español, cómo se derivaban desde el principio del tiempo y cómo han llegado esos dialectos a estar hasta hoy en día. Presenta mucho en el libro de como el dialecto caribeño, del dialecto español, de Sudamérica, de los Estados Unidos, donde está tocando el español en diferentes partes del mundo. En el libro explica cómo son diferentes estos acentos de esas personas y explica por qué hablan así, por qué utilizan la doble L como sha, como me llamo, en vez de me llamo, y como los españoles utilizan la Z por la Z y la C en su habla. Así es. Y como él introducía este capítulo, vamos a introducir también la sección de que vamos a hablar específicamente. Vamos a hablar sobre la bilingüidad de las lenguas de los países, como hay unos países que hablan dos idiomas o más. Después vamos a hablar sobre el contacto entre el castellano en España con, aquí como dice, el catalán, el gallego y el vasco. Y después vamos a hablar sobre cómo agregaron esas lenguas. Sí. Ok, entonces voy a mostrar a todos esto aquí en el libro. Está por aquí este árbol. Vemos en el árbol que la raíz de todos esos dialectos que vemos, como el dialecto que encontramos en los Estados Unidos y en España, todos vienen de la lengua española. Esa es la raíz de todo español que se encuentra en todo el mundo. Podemos ver que hay muchos dialectos y aún hay más que el libro demuestra. Algunos de esos ejemplos es el sefardí de España, el catalán, el vasco. En esas zonas por Europa, las personas tenían que como mezclar sus idiomas. Y eso es lo que el libro se le llama diglosia. Diglosia es cuando dos idiomas se mezclan y las personas aprenden los dos. Entonces son bilingües esas personas y pueden hablar en los dos idiomas y las utilizan por diferentes razones, porque, bueno, pues viven en las fronteras de dos países diferentes que se hablan dos idiomas diferentes. La bilingüedad existe en casi todas naciones que hay en la Tierra. Podemos ver aquí en los Estados Unidos que tocamos con Sudamérica y México, en el Caribe hay el español y el español viene aquí a los Estados Unidos y hay un inglés tanto como el español se influencian entre sí y utilizamos palabras en inglés como las palabras en español. Las dos se mezclan y tenemos diferentes palabras que no son originariamente de esta lengua y es por la razón de la bilingüedad que podemos hacer esto. Todavía tiene significado en español, como podemos ver con McDonald's. Los trabajadores ahí tienen que saber qué es un Big Mac. Big Mac no existe en español, o solo existe en inglés. Pero las personas hispánicas ya saben que es un Big Mac porque viene de McDonald's. Y podemos ver esto como bilingüedad. Ellos aprenden un poco del inglés
y se mezcla este inglés con su español. Así es. Y hay muchos más ejemplos. También hay algunos ejemplos que voy a compartir yo de España específicamente. Estos ejemplos vienen de mucha historia de España, de lenguas que existían antes de español, de hecho, y algunos existían más antes que los romanos igual. Hay primeramente el catalán, viene de la península de España. Y de hecho dicen que es el idioma más importante de estos tres porque tiene más números, más personas uh, el hablan, lo hablan. Y, y este catalán se contactó con el castellano. Pasó porque algunos reyes católicos se juntaron los reinos Castilla y Aragón. Y eso es cuando pasó el contacto con el castellano, con el catalán. Y hay unos ejemplos en el libro de cómo es el catalán con el contacto con el castellano, cuáles son las diferencias, las cosas similares. Y uno de los ejemplos que me encantó es ya vengo, dicen ya vengo, porque hay los que saben catalán y traducen este idioma como lo hablan a español y ahí viene la frase ya vengo, que sería correctamente ya voy. Y después hay la lengua gallega, que es de hecho estrictamente relacionada con el portugués. Tiene un acento como portugués y de hecho los especialistas dicen que el gallego es un dialecto de portugués. Pero también hay las personas de Galicia donde viene esta lengua que dicen que es una lengua aparte. Entonces hay conflicto ahí, las especialistas dicen que no y los de Galicia dicen que es una lengua aparte. Y hay unos ejemplos en el libro sobre el gallego que muestra que es diferente, que no es como un dialecto de portugués. Y uno de estos ejemplos es como cuando se contactó con el español, con el castellano, se mezcló. Personas se confundieron con la palabra leche y decían leche. Y también con mano dicen manú. Y sí, eso, y más ejemplos. También hay el vasco en España, el País Vasco, donde hablaban el idioma vasco. Y dicen que es la única lengua viva que venía antes de los romanos. Dice que es un idioma pre-romana. Entonces eso significa que llegó o existió antes de los romanos. También dice que el contacto con este idioma, el vasco, pasó desde cuando se formó la lengua española. Entonces es muy, muy antiguo este idioma. También dice en el libro que es el único idioma que está creciendo hoy en día entre los tres, entre el catalán y también el gallego y el vasco. El vasco es el único que está creciendo, que más personas están aprendiéndolo y hay más números grandes que quieren aprenderlo. Y un ejemplo que me gustó también del vasco, que muestra el conflicto con el español, que las personas mezclaron las dos lenguas,
es el de trabajo mucho tiene. Es como de Star Wars. Entonces, ahí vemos que hay muchos idiomas, muchas lenguas cuando se contactan se mezclan y se cambian de palabras, de acentos, cosas como así, como en Argentina donde llegaron los italianos y los españoles, cambiaron ese acento donde hablan más como están cantando. Y eso. Sí. Y problemas tecnológicos. Ahora quiero mostrar de la migración de las lenguas. Un ratito nomás. Podemos ver, bueno, lo puse mejor con Sudamérica. Y como vemos en Sudamérica, yo hice mi misión aquí en Bolivia. Y en Bolivia hay mucha influencia de no solamente el español de otras partes como de Perú, de Chile, Argentina, Paraguay y otros países más. También tiene la influencia brasilera por acá. Y dentro de Bolivia mismo hay como las lenguas de guaraní, aymara y quechua. So, tanto como tiene Bolivia esa influencia entre esos otros países, sus vecinos, como Perú, Chile, Argentina y Paraguay, los acentos ahí son muy diferentes que los acentos que llevan los bolivianos. Pero también tiene la influencia de Brasil y aún aquí en Bolivia ellos hablan un poco como un acento portugués. Y encima de esto, ellos también tienen esas lenguas como lenguas originarias de Sudamérica. Y eso también, como mostró mi compañero, en España esas lenguas han tenido una toca en cambiar la lengua española en España. También en Sudamérica podemos ver, hay más que esas tres lenguas, esas tres idiomas originarias que han hecho un cambio u otro en el español. Pero podemos ver que la migración de los españoles han hecho muchos cambios en su propio idioma. Y porque muchas personas hispánicas están en todos los lados del mundo, ellos ya el español es tan diferente en Sudamérica como Centroamérica. En el Caribe ellos hablan completamente diferente. En Bolivia, especialmente, se nota que ellos quitan la D en algunas palabras y la S y ponen una J. Y ellos hablan con voz. En voz ellos utilizan bo. Entonces dicen vení bo. Y en el Caribe, como la República Dominicana, esas personas hablan, en vez de la R, ponen la L, como arrepentimiento, dicen ellos, en vez de arrepentimiento. Entonces podemos ver que no solamente es las lenguas originarias que estuvieron antes, sino también la cultura que rodea a esas personas y también la geografía. Y podemos ver con esas diferentes cosas que hacen una influencian la lengua, siempre está evolucionando según las personas, su habitación y su cultura. Y por eso tenemos el español de ahorita y las variaciones que tenemos. Sí, ahí vemos que en muchos países hay la bilingüidad gracias a los muchos idiomas que hay. Y
Ahí vemos que por ahí aprenden los acentos también de los demás idiomas, como el gallego tiene ese acento portugués, entonces en esta parte de España donde lo hablan, tienen este acento cuando hablan en castellano, es un acento gallego. Y ahí concluimos que hay mucha bilingüidad en todo el mundo. Como mi compañero, mi amigo dijo, que hay mucha cultura en los países, como en Bolivia hay mucha cultura de los vecinos que tiene. Y eso, ahí estamos. Fin.